Bueno, aquí muchísimas gracias por haber organizado eso y también me gustaría dar el agradecimiento de los ecuatorianos que están en la llamada. Ah, en primer lugar, discúlpeme por haber dado una foto de mí de muchos años atrás y no fue filtrado de ninguna manera porque yo no tengo la pericia técnica para hacerlo. Solamente una muy vieja fotografía. Pero también si puedo comenzar, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de leer nuestro artículo antes. Sí, Muy, muy bien, entonces. La prensa internacional habla mucho de Ecuador como oasis de tranquilidad antes y todo eso. Y me da cuenta de que las cosas que se ve en Ecuador ahora son un resultado de casi 15 años de laxitud, de no enfocar bien en los acontecimientos de los países vecinos. Y también las cosas que se ve en varios otros países en cuanto a los servicios gubernamentales que lucha contra el narcotráfico y todo eso. Y además, a través de los años, Ecuador han cortado lazos entre el país, el gobierno y también lo que hacen los servicios extranjeros. Inclusive la DEA de mi país habla también, se ve esa conversación sobre los acontecimientos de paz en Colombia, pero hay que tomar en cuenta de que Corea fue el presidente que prácticamente cortó relaciones con Colombia. Además, no tenía nada que ver con las charlas sobre la paz en Colombia y apoyaba también las FARC en todo eso. Y por eso ese se puede echar la culpa también a su presidencia. Ah, el tema principal es cómo se puede confrontar la criminalidad transnacional y mientras tanto, cómo se puede preservar las instituciones democráticas más básicas. ¿Y cuáles son? Divisiones de poderes, respeto para los derechos humanos y libertades civiles, un juicio rápido y justo, debido proceso, una prensa libre, transparencia gubernamental, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros hemos citado el ejemplo, el modelo de Bukele en El Salvador. Es decir, que con toda humildad, si podrían ustedes darme algunas reflexiones. En primer lugar, la sede de las maras está en las cárceles nacionales, por supuesto. Pero ¿quién quieren convertir el país a su propia cárcel? Es decir, todos a través de miedo, intimidad. El asesino de Villavicencio no fue solamente para matar él mismo, pero también es una amenaza a los aspirantes presidenciales y al pueblo entero. Es decir, ponte a nuestro camino y te mataremos. Segundo, después de los asesinos y por lo menos todos los candidatos, por lo menos retóricamente, están en contra de la criminalidad. Pero hay que separar la retórica de la trayectoria personal y profesional. Y en caso de Corea, las 11 años a gobernar. No cabe duda ninguna de que él espera su regreso al país a través de los comicios, no obstante convicciones bajo la ley. Pero para triunfar y no perder la democracia mientras tanto, ¿qué se necesita? Un plan de acción que podría efectivamente confrontar la criminalidad en toda su complejidad, depuraciones de los oficiales corruptos,
centros de fusión de inteligencia, fuerzas de choque, fuerte contrainteligencia. El embajador Philly va a dirigir la conversación de las medidas que podrán tener éxito y también las de evitar. Al fondo, ellos son herramientas para lograr los dos elementos esenciales en la lucha: el consejo, perdón, el consenso y la confianza de la gente, sobre todo en las vecindades más ubicadas en la violencia. En los Estados Unidos se ve una sociedad y un país más polarizado que nunca. Trump, narcisista, polariza a la gente, provoca, profundiza brechos, pero también, mientras tanto, necesita caos, dividir el mundo en amigos y enemigos y más nada. Y me da cuenta después de escuchar a una entrevista de Corea que él es más o menos el mismo tipo, ¿no? Es decir, que él quiere controlar lo que está pasando en el país a través de un mandatario sumamente enfocado en su propio poder. Y también, si se puede tomar en cuenta de que mientras tanto, si puede sobrevivir la democracia en Ecuador, hay que tener consenso y la confianza de la gente. Consenso no quiere decir acuerdo. Consenso es algo que se logra a través de debates nacionales abiertos en la prensa nacional, etcétera, en los medios de comunicación nacional, etcétera, etcétera. ¿Y por qué confianza? No se puede ganar, ni siquiera confrontar efectivamente lo que está pasando en Ecuador sin la confianza de la gente de las mismas vecindades que se encuentra la criminalidad. Es decir, que en esta entrevista, Corea hablaba solamente de depuraciones de la policía. Y ustedes ecuatorianos saben muy bien la historia de la policía y él. Y si toma en cuenta de lo que pasó con él, entre él y la Policía Nacional, es decir, que él solamente ve todos los problemas del país en términos personales. Y se ve una necesidad de hacer en toda su complejidad lo que está pasando en Ecuador. Nosotros, yo y John, llevamos más de 50 años en términos de América Latina, criminalidad, insurgencia, insurgencia, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Y nosotros los ofrecemos solamente reflexiones. Al fin de cuentas, ustedes tienen que tomar las medidas necesarias a través de las urnas que se ve en pocos días, pero solamente yo espero que ustedes tomen en cuenta que somos solamente amigos y que ustedes como país no son solitos. Gracias. Gracias, embajador Romero. Yo sé que todos lo conocen, pero brevemente quiero agradecerle de nuevo y presentarle de nuevo. El embajador Romero, como acaba de decir, cuenta con una extensa carrera en el servicio exterior estadounidense. Él fue subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, fue embajador de los Estados Unidos en Ecuador y jefe de misión de nuestra embajada en San Salvador, entre otros. Entonces, embajador, muchas gracias de nuevo y ahora rápidamente voy a presentarles a otro gran amigo, John Feely. John Feely es ex embajador de Estados Unidos y actualmente director ejecutivo del Centro para la Integridad de los Medios de Comunicación en las Américas de la Organización de Estados Americanos. El embajador Feely también cuenta con una extensa carrera en el servicio exterior estadounidense. Fue embajador de Estados Unidos en Panamá, jefe de misión adjunto y encargado de negocios en México y subsecretario adjunto principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Entonces, gracias a los dos por estar con nosotros. Ahora, embajador Feely, te doy la palabra a ti.
Muchísimas gracias, Guy, y saludos a los copanelistas y todos los que nos acompañan hoy, especialmente los ecuatorianos. Quiero ofrecer algunas observaciones tomando nota de lo que dijo mi colega y amigo Pete. Ecuador no está solo. Es muy importante reconocer eso. Yo lamentablemente he tenido la experiencia de vivir y trabajar en dos países en momentos muy tenaces, momentos cuando aquellos países, Colombia y México, estaban experimentando semejantes brotes de violencia y de falta de Estado de Derecho. Hay mucho que sabemos en Ecuador, que es francamente algo muy positivo. Se sabe que en los primeros 6 meses de este año ha habido más de 3.500 muertes por violencia, o sea, homicidios. Eso representa un 70% de un incremento sobre el año pasado, el 2022. Sabemos que desgraciadamente han perdido su vida 2 candidatos, Fernando Villavicencio, también Pablo Briñones. Creo que esta mañana, o no, creo que fue ayer, Daniel Noboa fue sujeto a un atentado en Guayaquil. Ecuador realmente está estremecido por esta violencia, pero en aras de lo que sabemos quiénes están detrás de esa violencia. Son los carteles, no es secreto para nadie. Cartel Jalisco, Nueva Generación, otros, bandas criminales de Colombia. Eso no quiere decir que los ecuatorianos no están involucrados en la violencia, pero definitivamente la dirigencia y las actitudes y sobre todo las formas de actuar violentamente literalmente desafiando lo que es el Estado de Derecho, vienen de los carteles de narcotráfico. Nosotros en Estados Unidos tenemos algunas lecciones aprendidas. Hay que hablar con un reconocimiento de que en Plan Colombia, igual que en la iniciativa Mérida, no todo fue un éxito. Honestamente, fracasamos en ciertas áreas. Pero tenemos el beneficio de la experiencia y entonces por eso espero que la administración Biden pueda colaborar con el gobierno que sea, el gobierno que llegue después de las elecciones en Ecuador, para realmente sentar las bases de lo que podría ser un plan nacional para recuperar la seguridad y el Estado de Derecho. Sobre todo la primera lección es que el que marca o pone como enmarcado su lucha como una guerra en contra del narco está condenado a fracasar. Ni Mérida ni Colombia en su momento fueron planes en contra del narco, aunque tuvieron componentes muy importantes en contra de los narcos y la lucha frontal para desmantelar los carteles. Pero tiene que ser un plan enmarcado en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y eso requiere muchos componentes. Y ahí es donde Estados Unidos tiene mucha experiencia positiva trabajando tanto con los colombianos como con los mexicanos. Sabemos que cuando uno comienza con la idea de que esto no va a ser una guerra, porque un gobierno, un país nunca debe declarar guerra en contra de su propia gente, pero va a ser un proyecto para fortalecer y construir las instituciones del Estado de Derecho. Eso es un cambio de actitud muy importante y mi sugerencia, mi humilde sugerencia, es que los ecuatorianos cuando comiencen este gran trabajo, esta lucha cuesta arriba, que tengan eso en mente. Eso implica varias cosas, como Pete lo ha dicho, implica una reforma policíaca. Hay que revisar quiénes están, quiénes son los uniformados y cómo han venido actuando. A todo político especialmente le encanta la palabra depuración. Bueno, señores, no es tan fácil.
La depuración de un cuerpo policíaco es algo sumamente sensible. Estados Unidos tiene su propia experiencia. Mi ciudad natal, en Nueva York, a comienzos de los 60, 70, y es algo que hay que hacer con cabeza fría y reconociendo que va a tomar décadas, pero hay que comenzar. Hay también una necesidad de hacer una reforma carcelaria en Ecuador. Brutal, brutal. Yo, hasta pensando en voz alta, yo sugeriría que al inicio internacionales, asesores internacionales estén invitados por el nuevo gobierno a tomar mando de los cárceles, a hacer una revisión, depuración de los integrantes de quienes son los carcelarios, quienes son los que están trabajando en ese sistema, para tratar de erradicar la corrupción, toda la parte técnica de cerrar cárceles, de señales telefónicas, para que los mismos dirigentes criminales, delictivos, desde dentro no pueden mandar mensajes para extorsionar a la gente, como está ocurriendo en Ecuador, para fomentar motines, como lo hacen a menudo en Ecuador, desgraciadamente. Entonces, una reforma carcelaria tiene que ser prioritario. Y también hay que mirar el sistema jurídico. Todo esto hay que hacer con un pleno reconocimiento de que las garantías constitucionales para los derechos humanos, los derechos procesales, no se puede violar. Y aquí es donde yo tengo, francamente, una opinión muy distinta a la del presidente Bukele. Lo más fácil, francamente, es absolutamente abrogar todos los derechos constitucionales. Encarcelar 2% de la población adulta, como se ha hecho en El Salvador. Eso sí definitivamente va a tener un efecto de bajar el fuego en la estufa, digamos, y dejar de que hierva el agua. Sin embargo, esto nunca puede continuar a plazo mediano y largo. No hay caso en América Latina, ni caso que yo conozco, donde mano dura en términos de una política de policía, una política de seguridad, donde mano dura haya llevado a una situación de convivencia democrática a plazo mediano y largo. Siempre, siempre conlleva la idea de una dictadura o de un individuo, como es el caso en El Salvador, lamentablemente, o en el caso de México, antes de 2000, de un partido como PRI, donde un grupo corporativo llamado un partido tenía un control absoluto y los derechos de los individuos, francamente, nunca, pero pocas veces fueron tomadas en cuenta. Entonces, es un trabajo muy difícil, es un trabajo donde se debe evitar una solución rápida, y sobre todo es una situación donde hay que evitar un mesías. No hay ni un solo individuo, no hay un solo partido que pueda solucionar esta crisis, pero espero que Estados Unidos pueda ser una parte, apoyando lo que es una solución duradera. Muchas gracias, Guy. Gracias, John, y gracias, Pete, no solo por estos comentarios, sino que también por tu apoyo y el buenísimo informe que escribieron con Global Americans, que se puede encontrar en nuestra página web. Gracias de nuevo a los dos. Entonces, hoy, pues, queremos abrir una conversación sobre el escenario político, social y de seguridad en Ecuador y de hecho, pues, en todo nuestro hemisferio. Pero antes de empezar con nuestro panel, quiero dar las gracias a unos miembros del equipo de Global Americans, incluso Alejandro Trenqui y Caio Pereira. Global Americans, como muchos aquí ya saben, es un think tank aquí en Washington que se dedica al fortalecimiento de las relaciones entre los países de las Américas y el Caribe, enfocándose más que todo en temas de derechos humanos, el desarrollo y la democracia. También quiero empezar dando las gracias a nuestros panelistas y oradores. Con nosotros tenemos un panel de lujo
Y si les gusta la conversación, por favor, nos pueden encontrar en todas las redes sociales y en theglobalamericans.org, donde tenemos un programa comprensivo sobre Ecuador. Ahí en nuestra página web también se puede encontrar análisis y informes sobre muchos de los temas que vamos a discutir hoy. Entonces, pues empezamos con nuestro panel. Primero, Mauricio Alarcón. Mauricio es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Es abogado con una maestría en gestión y dirección pública, así como en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional del Consejo de Participación Ciudadana. Mauricio también fue fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Verónica Arias es abogada y una destacada líder de opinión. Entre 2014 y 2019 fue secretaria de Ambiente del municipio de Quito. Anteriormente fue representante para Ecuador en The Nature Conservancy y expresidenta y fundadora del Centro Ecuatoriana de Derecho Ambiental. Verónica también es miembro del grupo de trabajo de alto nivel de Global Americans sobre las relaciones de los Estados Unidos y Ecuador. María Paula Romo es abogada y política ecuatoriana. Ha ocupado altos cargos de elección popular y de designación en el Ejecutivo. Entre el 2018 y 2020 se desempeñó como ministra de Gobierno de Ecuador, la cartera de Estado a cargo de la seguridad ciudadana y la gobernabilidad democrática. En el ámbito político también ha sido electa asambleísta constituyente y luego miembro de la Asamblea Nacional. Bueno, pues ahora empezamos con la primera ronda de preguntas, pero quiero avisar a nuestra audiencia. Si tienen preguntas, por favor, no duden en usar la función de pregunta y respuesta en tu pantalla. Las estoy revisando y voy a tratar de hacer unas preguntas de la audiencia a finales del evento. María Paula, empezamos contigo. Y tal vez para empezar, para pintar un panorama del escenario político, social y de seguridad en Ecuador hoy. Desde 2016 hemos visto que la tasa de homicidios en Ecuador ha crecido por más que 500%, y en una encuesta reciente en Ecuador citaba un 85% de los encuestados afirmando que el aumento de la violencia es su principal preocupación. En tu opinión, María Paula, ¿cómo se llegó a la actual crisis de seguridad en Ecuador y cómo lo explica y tal vez cuál es el problema subyacente? Buenos días a todos. Qué gusto compartir con ustedes este panel y esta charla, y gracias, Guy, por la invitación. Efectivamente, creo que una fecha para poner un punto de inflexión, comprender lo que está pasando hoy en el Ecuador y en algunos países de América Latina, es la firma de los acuerdos de paz, la desmovilización de los grupos armados en Colombia. Este es un momento importante, creo que hay que señalarlo como un punto de inflexión. Otro punto de inflexión importante tiene que ver con la descomposición de la situación en Venezuela. Venezuela ha expulsado a más de 7 millones de personas, provocando en el continente una crisis de refugiados y una crisis migratoria también muy delicada, poniendo una presión sobre los países vecinos muy difícil de sostener. Creo que hay que señalar otro momento también ahí, que es el cambio de ciclo económico en América Latina. Ya se habla ya de la nueva década perdida en términos económicos en América Latina, pero yo quiero hacer énfasis en el crecimiento de la actividad criminal en el Ecuador y en el deterioro de la situación de seguridad, que es más acelerado y dramático en los últimos 3 años. Hace 3 años la tasa de homicidios en el Ecuador era de 6 por cada 100,000 habitantes. 6.4, 6.7, más o menos es la tasa con la que hace 3 años el Ecuador reportaba sus muertes violentas.
Al día de hoy esa tasa es más o menos 28 por cada 100.000 habitantes. En 3 años es un deterioro alarmante y se proyecta que la tasa se acercaría a 40 por cada 100.000 habitantes para fin de año, convirtiéndose entonces en una de las tasas más altas de la región. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? ¿Qué es lo que ha pasado desde los puntos que estamos hablando, por supuesto, también desde ese momento? Efectivamente hay un crecimiento, se ha multiplicado la cantidad de hectáreas sembradas de coca en Colombia y esas hectáreas están en la frontera con el Ecuador, tanto en la frontera que está al lado de Esmeraldas como en la frontera que está cercana a la zona de Sucumbíos. Las playas y las costas ecuatorianas son lugares extremadamente atractivos para quienes tienen este tipo de actividades criminales. Les dan una ruta de salida muy importante hacia México y Estados Unidos. El tráfico a través de lanchas, utilizando además pescadores, lancheros, es algo que ha crecido en los últimos años de manera alarmante. Creo que además hay que fijar, y lo dijo el embajador Romero, hay que fijar otro punto de inflexión cuando el expresidente Correa terminó la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos, expulsó a la DEA, terminó con el compartir información entre las policías, desmanteló la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional del Ecuador, la UIAN, precisamente en un discurso de soberanía acusándola de compartir información con otras policías de la región y en particular con la DEA en Estados Unidos. Yo señalaría un par de puntos más para poder seguir avanzando en la conversación. Hay una guerra abierta en México entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estos carteles tienen una presencia muy importante en el Ecuador y esta guerra se ha trasladado al Ecuador, se ha trasladado por un control de mercados y por un control de territorios y la hemos visto en el Ecuador en los últimos años. Y me refiero a esta confrontación entre las organizaciones criminales locales asociadas y conectadas con Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Aunque a veces se topa menos este tema, yo quiero también ponerlo sobre la mesa. La pandemia fue un punto de inflexión para la crisis de seguridad en toda América Latina. Las organizaciones criminales se adaptaron y respondieron con mucha mayor velocidad que los estados, inclusive a lo que estaba pasando. Operaron nuevas rutas, abrieron nuevas rutas, encontraron nuevas rutas, mientras el comercio o la circulación, el tránsito de personas estaba cerrado y estaba formalmente bloqueado. Las organizaciones criminales encontraron nuevas rutas, encontraron nuevos nichos de mercado, desarrollaron nuevas estrategias y fueron muy efectivos y crecieron en este sentido. Además, empezaron una disputa territorial mucho más fuerte con los estados, con el control del territorio en los estados. Hemos visto en Brasil, ya hay algunos estudios preliminares sobre cómo las organizaciones criminales fueron, por ejemplo, las primeras en llevar ayuda humanitaria a los barrios más alejados o a los lugares más inhóspitos para el acceso del Estado. Entonces, el control del territorio fue disputado no solamente por la violencia, sino también por otras formas de presencia. Esto es alarmante, lo hemos visto antes en otros países, ha sucedido también en el Ecuador, y la pandemia se convirtió también en un factor de agotamiento, de desgaste de los cuerpos de policía en la región, porque la policía estuvo en la primera fila, me refiero a todo lo que no fue sanitario, a todo el tema de control de alimentos, de controlar el confinamiento, luego la apertura. Esto representó que la policía tuvo que multiplicar sus esfuerzos, dedicarse a tareas que no eran sus tareas habituales, descuidar, por lo tanto, todos los recursos que se estaban poniendo en sus tareas habituales. Y creo que no hemos examinado lo suficiente todo el impacto que en materia de seguridad ha tenido y las repercusiones que ha tenido la pandemia. En el caso del Ecuador, y con eso termino, me parece que hay que poner mucha atención en lo que está pasando en la administración de justicia. Las tasas de resolución de todo tipo han bajado a niveles escandalosos. La última tasa de resolución que hay sobre homicidios, sicariatos, es de aproximadamente el 4%, es decir, 4 de cada 100 casos. La impunidad es un mensaje alarmante, ha bajado el riesgo de delinquir, ha subido la ganancia
y la posibilidad del Estado de responder de manera apropiada se ha visto reducida a su menor expresión. Hay algunos otros temas más domésticos que yo creo que en algún momento en las próximas preguntas podemos tratar, como la falta de una ley de inteligencia bloqueada en la Asamblea Nacional del Ecuador desde hace 5 años aproximadamente. Y en el caso ecuatoriano yo agregaría un mensaje de desprotección, un mensaje de desconfianza generalizado a las instituciones democráticas. Estoy de acuerdo con que es muy importante el fortalecerlas, asegurar el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y esta tarea no es solamente de policías, es una tarea integral, y la administración de justicia creo que es un lugar en el que hay que poner mucha atención también. Estas como reflexiones iniciales, y por supuesto queda mucho que discutir, pero escucho atenta a mis colegas de panel. Gracias, María Paula. Verónica, quiero leer una sección del excelente informe del embajador Romero y del embajador Feely en Global Americans, que de nuevo se puede encontrar en nuestra página web, theglobalamericans.org. Bueno, aquí va. Ecuador registró 4.539 asesinatos en 2022, la tasa de homicidios más alta de su historia. También Ecuador ocupa ahora el puesto 93 de 140 países en cuanto al Estado de Derecho. ¿Cómo ha llegado Ecuador hasta ahí? La debilidad de las instituciones y la laxitud de las políticas son las causas fundamentales. Vero, quiero preguntarte como ciudadana, ¿cómo se siente ahora y particularmente después del asesinato de Fernando Villavicencio, un evento tan trágico en la historia del país? ¿Cómo se siente la ciudadanía en el contexto de inseguridad que vive el Ecuador? ¿Y cuál es una explicación de cómo ha llegado a Ecuador a este momento con las tasas que citaban los dos ex embajadores en su artículo? Gracias Gaby por la invitación, y gracias a los colegas panelistas y a los embajadores que nos precedieron en la palabra. Creo que tu pregunta nos hace una reflexión de lo que estamos viviendo los ecuatorianos día a día. Es un sentimiento de que se nos fue de las manos del país, un sentimiento de que estamos subsumidos en la desesperanza, muy golpeados todos los días por las noticias de Crónica Roja que presentan números todos los días alarmantes, imágenes alarmantes, secuestros express que nos tienen encerrados con miedo, no aquellos que deberían estar encerrados en las cárceles, sino más bien la ciudadanía se ha replegado a su casa por miedo a salir, literalmente. Esto se suma a una sociedad que se siente descompuesta, se siente dañada, una corrupción galopante, que hemos perdido quizá los valores y los principios, y sigo escuchando a la gente que justifica corrupción y deshonestidad porque teníamos carreteras, porque teníamos infraestructura, como que es una dádiva cuando es una obligación de los gobiernos en brindar ese tipo de infraestructura. ¿Y acaso todo esto compra conciencias o debe justificar todo? Es la pregunta que creo que nos hacemos todos los ecuatorianos. Es un país que está sacudido sin duda alguna por la violencia, por el odio y enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos. Están caldeados los ánimos, que cualquiera que encienda la mecha, cualquier chispa puede generar incendios de grandes proporciones. Vivimos con una delincuencia común que por los robos que ya no son a la rancha, sino que te meten literalmente un balazo por robarte un celular, y esto no hemos visto jamás. Yo recuerdo desde pequeña en los periódicos y titulares que siempre hemos vivido en la peor crisis económica que vive en la historia del país, pero nunca en referencia a la seguridad, a la maldad, a la violencia con la que estamos viviendo. El embajador Romero decía, y en su artículo vivíamos en un país de paz, en una isla de paz, que presumíamos de que a pesar de que era un país pobre, era un sitio para vivir, para trabajar, y que era nuestra casa. Ahora ya no es nuestra casa, es de alguien más.
Y esa reciente encuesta que tú mencionas, que es del 85% de los encuestados, que la preocupación es la violencia, es así literalmente, porque los ciudadanos estamos librando solos, sin ayuda de ningún gobierno, ni siquiera del propio gobierno, porque se siente ausencia del Estado. Es decir, el Ecuador está viviendo, si se quiere decir, una guerra civil desde hace ya un buen tiempo, entre bandos que son difusos y en el fondo de la verdad, y el fondo nadie sabe para quién trabaja. Tú mencionaste que hemos visto justamente el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio sin respuesta coherente por parte de las autoridades, especialmente del Consejo Nacional Electoral, ni de respeto hacia la muerte de un candidato 3 días antes de un debate, a una semana de elecciones. Y si esto pasa con un magnicidio, entonces, ¿qué podemos esperar el resto de ecuatorianos que vive el día a día con esta zozobra? ¿Qué mensaje estamos dando? Entonces, ahí justamente me refiero a las palabras de Pete y de John, que decíamos, bueno, ¿dónde está el Estado? ¿Cuál es la institucionalidad? ¿Y el Estado de Derecho qué pasó? Y todos nos preguntamos, ¿cuándo pasó? Y ahí mis reflexiones al respecto a tu pregunta, Guy. La memoria es frágil y creo que es importante recordar constantemente y especialmente a las generaciones jóvenes, porque el Ecuador no era así. Y hay una coincidencia y una percepción ciudadana, pero además creo que una coincidencia en todos los análisis de que una serie de políticas públicas desde el gobierno del presidente Correa nos condujeron hasta donde nos encontramos. Políticas que favorecieron directamente a las mafias del narcotráfico. Tenemos, como dijo María Paula, la expulsión de la base de Manta en el 2009, que desmanteló todo el sistema de radares y coordinación de la base de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Marina del Ecuador. Ahí perdimos el control, permitiendo el ingreso de carteles mexicanos y colombianos, haciendo del Ecuador un excelente trampolín para distribuir la droga hacia otras partes del mundo. Hubo una indiferencia y una necedad de haber convertido la lucha contra el microtráfico como prioridad absoluta del gobierno en materia de guerra contra las drogas, cuando ya los informes de inteligencia señalaban que los carteles mexicanos estaban operando en la provincia de Esmeraldas, por ejemplo, esquemas de corrupción en torno a negocios de intermediación petrolera, sistemas de subcontratación de sobreprecios en obras emblemáticas, sobornos a cambio de adjudicaciones de contratos, es decir, una pérdida de valores y corrupción por doquier. Creo que también otro punto de inflexión es en el 2008, cuando la ciudadanía universal deja de exigir visa a extranjeros y el Ecuador se convierte en refugio de narcos y mafias internacionales. Impunidad, diría yo, otro punto de inflexión. Los policías que juegan al gato y al ratón, jueces que dejan en libertad a delincuentes. Es decir, estamos heredando una estructura delincuencial amarrados en todos los poderes que abarca a todos tipos de delincuencia con miles de secuestros, extorsiones llamadas vacunas, 4.800 asesinatos en un país de 18 millones de habitantes. Es decir, se ha convertido en una zona de guerra entre carteles y la estructura organizacional hecha por el narcotráfico es letal. Causa desgobernabilidad, desestabilización y desborda cualquier intención de manejar un país. Nos encontramos con un Estado laxo, sin una política clara y potente de prevención de inteligencia que esté 5 pasos adelante, no atrás. Un Estado fuerte que se sienta en territorio que no hay. Es decir, un país sin seguridad, que es lo que vivimos hoy por hoy,
no se le ve viable. Un país en el que reina la impunidad obviamente no es viable. Y si el Ecuador no sale de este hoyo negro en el que estamos, estaremos condenados a ser un narcoestado, lamentablemente. Gracias, Vero. Mauricio, como acaba de decir Verónica, la verdad que el asesinato de Fernando Villavicencio representa un punto de quiebre en la crisis de seguridad de Ecuador. Y la situación sigue siendo muy grave, con otros ataques y amenazas contra otros candidatos políticos, como acaba de mencionar el embajador Fili. ¿Cómo describirías tú la actual situación política, social y de seguridad en Ecuador? Y desde tu perspectiva, ¿cómo hemos llegado a este punto? Buenos días con todos. Muchísimas gracias, Guy, por la invitación. Un gusto compartir este espacio con Pete, John, Verónica, María Paula. Partiendo del contexto político de Ecuador, te diría que se perdió una oportunidad valiosa durante el gobierno de Guillermo Lasso. El ascenso al poder de una alternativa distinta a aquella que nos gobernó formalmente durante 14 años, debo incluir políticamente al gobierno de Lenín Moreno, habría la posibilidad de que se marque una diferencia en cuanto a la forma de gobernar, en cuanto a la forma ideológica de hacer una diferencia, en cuanto a mostrarle al país que una política distinta era posible. Desgraciadamente, 2 años y unos meses después, Guillermo Lasso simplemente deja el poder sin pena ni gloria, como se dice coloquialmente, con una situación política mucho peor que aquella de los años anteriores, con un país que extraña el gobierno de Lenín Moreno, debo decirlo, más allá de que María Paula nos acompañe la mañana de hoy, en el sentido de que el manejo político que se vio en ese gobierno entre 2017 y 2021 fue supremamente mejor que el que hemos visto durante los últimos meses, que echa mano de burdas excusas para justificar la incapacidad en el ejercicio del poder. Y probablemente mis palabras le suenen un poco duras respecto de lo que ha sido este gobierno, pero no hay otras que puedan utilizarse, pues cuando al inicio se decía que la situación de la débil gobernabilidad era producto de una pugna con la Asamblea Nacional, el correísmo viabilizó la reforma tributaria planteada por el gobierno de Lasso y dejó sin piso ese discurso. Después, cuando se habló del juicio político contra Guillermo Lasso como una forma de desestabilizar y de generar una grave crisis política y una conmoción interna que incluso dio pie a la disolución, al cierre de la Asamblea y a la situación en la que hoy estamos, se queda sin piso el discurso oficial cuando desde mayo hasta la fecha ha demostrado incapacidad en la toma de decisiones para tratar de solucionar en algo los problemas de la gente. Del otro lado, y en cuanto a la política, debo decir que, contrario a lo que muchos piensan, incluso contrario a ese dato tan duro que nos lanzó el Latinobarómetro hace pocas semanas, que en el caso de Ecuador dice que para 4 de cada 10 ecuatorianos, particularmente jóvenes, el sistema de gobierno les es absolutamente indiferente, y bien puede ser una democracia o una dictadura, debo decir que más bien parece ser que hoy la política importa un poco más que antes, que la discusión sobre la política en redes sociales se mueve muy rápido, muy ágil y ya no necesariamente a través de cuentas troll, que el involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública va agarrando mucho más fuerza. E incluso, debo decirlo, la presencia de jóvenes en la política, considerando que 6 de cada 10 electores de este domingo son personas menores de 45 años, destaca. Mira que de los 8 binomios presidenciales, 3 con opciones reales de llegar al poder corresponden a personas de 40 años o menos. Creo que eso es destacado en cuanto al panorama político nacional. Vamos a un proceso electoral a consecuencia de los desatinos políticos del gobierno saliente, pero también, y aquí vinculo con el segundo punto que tú decías, Guy, por una situación social insostenible. Las 3 prioridades identificadas por los ecuatorianos en 2021 como urgentes a atender por un gobierno se mantienen. La crisis de inseguridad, la crisis económica y de falta de oportunidades y la crisis de la corrupción enquistada a todo nivel y normalizada en todos los sectores de la sociedad. Probablemente, claro,
La inseguridad que vivíamos en 2021 no se compara con la de hoy, pero sí hay que decir que lo que estamos viendo en este momento y que en definitiva la gota que derrama el vaso es el asesinato de Fernando Villavicencio, es el pan nuestro de cada día en el país. Ya lo mencionaban hace un momento, el incremento de muertes violentas, la presencia de grupos extorsivos que no corresponden a bandas de delincuencia común, por supuesto, las amenazas permanentes del crimen organizado, del narcotráfico, territorios del país que ya se encuentran totalmente desconectados del Estado y que han sido entregados a fuerzas irregulares, están ya acá. El problema social es grave, además, cuando vemos que estos grupos del narcotráfico y del crimen organizado empiezan a reclutar ya ni siquiera a menores de edad, a niños. Tenemos sicarios menores de 10 años reclutados por las mafias para hacer su trabajo, que prefieren abandonar la escuela para dedicarse a algo más provechoso a costa de la vida de los ecuatorianos. Cuando tenemos que ahora los negocios, además, no solo están recibiendo la extorsión de yo te protejo y págame por protegerte, sino que con esa presión y esa extorsión se están convirtiendo además en centros de distribución de droga. Ahora ya no solo tienes que pagarme por tu protección, sino que tienes que distribuir este paquetito y tienes hasta fin de mes para deshacerte de él o asume las consecuencias. Un problema social muy fuerte porque ante la falta de oportunidades reales para conseguir un trabajo o para generar recursos económicos, la gente empieza a optar por las oportunidades que le da el narcotráfico o el crimen organizado. Y finalmente, respecto del tercer punto que tú mencionas, que ya se refiere específicamente al panorama que tenemos de cara a lo que significa el día domingo, política, lo social, lo de seguridad, yo creo que en medio incluso de un contexto tan duro como el que Ecuador atraviesa y que va mucho más de Ecuador, y por ello destaco la habilitación de estos espacios para pensar en función de región, no en función de país. Creo que al menos desde el lado de la ciudadanía queda un espacio de esperanza y se ve lo del día domingo como una oportunidad para tratar de elegir bien y corregir los errores de hace pocos años, tratar además de abrir camino a una opción democrática, no vinculada al autoritarismo, al totalitarismo o a la fuerza por sobre la garantía de los derechos y libertades fundamentales. Y también, por supuesto, una oportunidad a quien llegue efectivamente al poder a demostrar que es posible, más allá del tiempo corto que tendrá en sus manos, hacer algo, ejecutar un presupuesto, enseñarle a la ciudadanía que se puede hacer obras. Afortunadamente, y debo decirlo de manera sarcástica, el gobierno que nos deja la vara muy baja. Y con muy poco, el gobierno entrante en el mes de diciembre podrá demostrar que es posible hacer algo. Lo negativo, Guy, y con esto termino, es que quien entra a la presidencia en diciembre, con seguridad buscará ya permanecer en la presidencia para ese periodo 2025-2029, un cuatrienio completo. Y en ese sentido, lo positivo será que deberá mostrar resultados rápidos para convencer a la gente de que debe ganar esos 4 años y tener derecho a acceder a ellos. Lo negativo es que probablemente tengamos a un presidente en campaña tan pronto asuma el poder a finales de este año. Bueno, Mauricio, sigo contigo, de hecho, en esta segunda ronda y hablando un poquito más de los candidatos este domingo. El embajador Fili habló de bukeleísmo. Jan Topic, un candidato para la presidencia de Ecuador, ha elogiado públicamente las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador. ¿Crees que la ciudadanía ecuatoriana estaría dispuesta a apoyar un modelo de seguridad al estilo de Bukele y cuáles consecuencias tendría este modelo en términos sociales e institucionales en Ecuador? Y tal vez, Mauricio, incorporando una pregunta de la audiencia, tal vez una última pregunta para ti. ¿Cuáles son las principales propuestas que se están discutiendo ahora en la campaña para hacer frente a la crisis de seguridad en el país? Gracias, Guy. Y a mí me encanta que John haya topado el tema de la buquelización de la política en muchos países de América Latina, porque Ecuador no es de excepción. Mira que ayer nos sorprendía aquí en Quito, ayer se terminó formalmente la campaña electoral y precisamente el candidato que mencionas, Jan Topic,
puso a muchos autos a recorrer la ciudad con perifoneo, con audios a alto volumen para que la ciudadanía escuche. Y el mensaje que se transmitía era: vota por Jan Topic, el Bukele ecuatoriano. Y ahí tú ves lo que está pasando. Y no lo dicen de manera antojadiza o porque simplemente es una frase vacía. Lo dicen porque acá incluso, y defensor de la libertad de expresión, debo reconocer los errores de los medios de comunicación, la narrativa que desde nuestros medios se ha instalado es la de un proceso exitoso en El Salvador, en el que poco o nada importa los derechos humanos y se privilegia la seguridad de la ciudadanía. Periodistas que ya fueron perseguidos durante el gobierno de Rafael Correa se han atrevido a decir públicamente que poco o nada importa la situación de la libertad de prensa en El Salvador porque los ciudadanos se sienten seguros con la política de mano dura del presidente Bukele. La incoherencia en Ecuador está a la orden del día y creo que esa incoherencia es la que puede pasarnos factura como sociedad si sobre pretexto de la seguridad, que por supuesto es un clamor de todos, se justifica cualquier acción por fuera de la Constitución, por fuera del respeto a los derechos humanos, por fuera de los estándares internacionales. En este momento, la situación de seguridad en el país es crítica. Lo ha mencionado ya María Paula, lo ha mencionado Verónica. Pete y John lo tienen perfectamente claro sin necesidad de pisar el territorio ecuatoriano. Pero tener ese caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de autoritarios y totalitarios no justifica acciones como las que estamos viendo en el hermano país centroamericano. Además, cuidado con la narrativa. Y en ese sentido, conecto con lo que tú mencionabas del tema de la campaña electoral. 8 binomios en carrera, 8 planes de gobierno presentados formalmente al inscribir las candidaturas, 8 campañas difundidas en los medios de comunicación y todas se han limitado a hablar de combate a la inseguridad. Nadie te dice el cómo, nadie te dice el con qué y nadie se atreve a decirte el con quién, que es un detalle no menor, porque aquí en el país abundan los expertos en seguridad, que se presentan en los medios de comunicación ya no solo como analistas, sino como aquellas personas que tienen una varita mágica para entregarle al presidente y que de la noche a la mañana nos convirtamos en el paraíso que Ecuador alguna vez fue. Y eso es grave en las condiciones actuales. No hay un solo candidato, independientemente de que a mí me guste uno u otro, que haya dicho de manera concreta cómo salir del hoyo en el que nos encontramos. Echan mano de la demagogia, echan mano del populismo, como si todo pasaría por construir una nueva cárcel en la selva amazónica, que además la van a construir en tiempo récord, porque dicen que lo van a hacer en 90 días, o por simplemente armar a la población y equipar a la policía. Y yo tomo lo que decían Pete y John al inicio. Hablar de depuración es duro, es importante, pero es difícil en la práctica. Y cuidado, porque sabemos que el narcotráfico y el crimen organizado se han tomado las instituciones, entre ellas la policía y las Fuerzas Armadas. Terminamos entregando, como ya lo hemos hecho, grandes equipos a quienes después los van a utilizar en contra nuestra. Y no me refiero a acciones de seguridad, sino a aquel hecho de que al estar tomadas por las fuerzas irregulares, vamos a terminar pues con nuestros recursos públicos financiando el narcotráfico y el crimen organizado, dotándoles de esas armas que misteriosamente durante el último periodo han desaparecido de los cuarteles y de los regimientos policiales y aparecen en allanamientos después en los grandes delincuentes que están asesinando a diestra y siniestra. Así es que hay un peligro real, te diría yo, aquí en Ecuador, para que surja una opción autoritaria, totalitaria, que sobre pretexto de combatir la seguridad viole y restrinja derechos fundamentales. Por ello es que es vital que con el apoyo de ustedes, con el apoyo de la región entera, se empiece a poner ya el foco en Ecuador y se empiece a desmitificar esos ídolos del 90% como el señor Bukele, que lo único que han hecho es, a costa de la libertad de muchos, decir que pues la seguridad reina ahora en el país y sabemos el costo humano que eso trae. Gracias, Mauricio. Verónica, eres miembro del grupo de trabajo de alto nivel de Global Americans sobre las relaciones de los Estados Unidos y Ecuador. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles políticas públicas deberían desarrollarse para enfrentar a la inseguridad?
A ver, yo quiero partir retomando lo que acaba de decir Mauricio, porque creo que esa es la sensación de todos. Hay un populismo sobre decir, sí, vamos a enfrentar la inseguridad, pero no se sabe el cómo. Definitivamente lo que hace falta y vemos es que no hay una claridad y una decisión política que converja y una como política de Estado al combate de las mafias, que no sea de un candidato, de un presidente, sino del Estado. Es decir, en el marco del fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad. Eso es lo que hace falta. No se ve una integración de todos los esfuerzos de la capacidad de la policía con las Fuerzas Armadas, con una sola vocación de lucha contra el crimen. Entonces, estamos hablando de una integralidad como Estado con esfuerzos de coordinación entre la Fiscalía, entre la policía, las Fuerzas Armadas, los ministerios y una cabeza y un Estado fuerte que tenga esa directriz para generar esta articulación. Es importante atacar a la raíz porque vemos que estamos como bomberos apagando los incendios que no se da abasto en las circunstancias que pasan en Esmeraldas, en Guayaquil, en Durán, en Quito, etcétera, sino que reaccionamos a los hechos tapando huecos y eso no puede ser, no es una política de Estado. Entonces, es necesario ir hacia la prevención y fortalecer la inteligencia, lo que decía, es decir, se ve que la reacción es posterior, no hay una contrainteligencia, una inteligencia como para decir estamos 5 pasos adelante. Creo que es necesario el control de las fronteras, de los puertos. Estamos viendo que el trampolín por donde sale todo el narcotráfico y distribución hacia otros países es justamente los puertos. Entonces, ¿qué hacer con esos puntos álgidos de salida, ¿no? Justamente para controlar esas zonas de guerra entre carteles que son muy importantes y hablar de militarización si se quiere. En términos de reformas legales, tenemos que ver el cómo, identificar cuáles son las reformas legales que son necesarias para actuar. Estamos hablando de procesos de compras públicas que se demoran años, que tienen plazos infinitos. Mientras tanto, las matanzas siguen en las calles y no pueden comprar ni siquiera chalecos de antibalas ni bienes que puedan ayudar a controlar justamente lo que está pasando en las calles. Entonces, ¿qué tipo de reformas legales son adecuadas? Pero ahora eso también pasa por quiénes van a estar en la asamblea. Y estamos hablando de cómo se va a vislumbrar esa coordinación entre el Ejecutivo y las reformas legales que deben pasar en la Asamblea. Por ejemplo, si se mata un policía contra un delincuente, eventualmente deberían ser imputables, porque no podemos vivir en un estado de excepción para poder actuar, ¿no? Si no, esto tenemos cada 3 meses estados de excepción para hacer algo de procesos de compras públicas, de que la policía puede ingresar a las cárceles, de que la policía eventualmente pueda actuar y simplemente no hay una eficacia en la actuación. Otro tema que creo que nos dejó un sinsabor fue la consulta que no fue aprobada sobre el tema de la extradición. No pasó desafortunadamente, pero ese hubiera sido un mecanismo súper efectivo. No hay claridad en la Constitución y la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse si es que es viable nuevamente una consulta sobre este tema. No lo sé. La reforma al sistema judicial, es importante también analizar la opción de jueces sin rostros. Evidentemente vemos unos jueces que están, algunos
atados a la corrupción y al narcotráfico, otros que obviamente tienen miedo de actuar porque reciben llamadas para decir, si es que no actúas así o de esta forma, tu familia y tú mismo van a estar muertos. Entonces, imagínate lo que es esa presión también que sufren los jueces, lo mismo los policías, los fiscales también tienen que tener la seguridad y protección de sus vidas y sus familiares. Hemos hablado del control del sistema carcelario, que existe un control en el tiempo en el cual la gente pueda tener una prisión preventiva, pero que no puede ser que tengamos gente 1 año o más de 1 año con prisión preventiva compartiendo cárcel o en los pabellones que están los sicarios. Entonces también hay un sistema de cárceles que no está funcionando. Y había escuchado recientemente a unas 2 analistas y expertos en seguridad que es importantísimo sentir a la policía en las calles, que la ciudadanía sienta esa disuasión, que la ciudadanía sienta que el ejército está protegiendo, que la policía está protegiendo y que haya esa presencia del Estado en territorio, que eventualmente haya una militarización en ciertas áreas que efectivamente son caóticas. No está por demás decir que la lucha de la corrupción debe estar en agenda. El tema del lavado de activos, por supuesto que sí. Y yo creo que la participación activa de la Fiscalía y rápida de la Fiscalía, María Paula mencionó algunos datos muy escandalosos sobre justamente el tema de actuación sobre los procesos de corrupción que no están dando resultados. Y creo que eso también pasa por un sentimiento de impunidad que nos deja a todos los ecuatorianos en la zozobra. Así que he enumerado unos cuantos temas de política pública que habrá sin duda alguna que priorizar y otros generar un plan de acción integral para que se ejecute en el poco tiempo que le toca al próximo presidente, o por lo menos dejar las bases para que continúe el siguiente, si no es el mismo que será eventualmente reelegido. Gracias, Verónica. María Paula, durante tu gestión, Ecuador, al frente del Ministerio del Interior, tuvo un acercamiento a los Estados Unidos en materia de seguridad. En este sentido, ¿cómo crees que los Estados Unidos podría ayudar al próximo presidente a hacer frente a la actual crisis de seguridad? Y también hay unas preguntas de la audiencia. ¿Se puede hablar un poquito más sobre los efectos del retiro de la base de Manta? Varias cosas y he tomado notas de temas que han salido en estas intervenciones. Efectivamente, durante los años de la gestión que me correspondió, durante los años del gobierno del presidente Moreno, se hizo un giro importante en materia de seguridad. Pasamos de esta política de no solicitar visas a ningún país del mundo, que tuvo un efecto pernicioso, que también coincidió con la desmovilización en Colombia, que coincidió exactamente con todos esos factores que hemos señalado como unos puntos, como unas marcas, un momento de inflexión. Además, este tema gravísimo, se impuso el requisito de visas, si no me equivoco el número exacto, pero a 48 países al menos, a 48 países nuevamente, después de haber pasado de este sistema de cero visas a ningún país, que fue realmente grave. Se fijaron nuevos puntos de control en fronteras, me refiero a las fronteras terrestres. Las fronteras y el cuidado de las fronteras es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que también se reforzó en alguna medida. Hay temas que son más profundos. Han hablado, por ejemplo, del tema de seguridad en cárceles y en puertos.
El Ecuador tiene una especie de policías, de fuerzas especializadas, autónomas de Fuerzas Armadas y autónomas de policía, tanto en cárceles como en puertos. En toda América Latina, solamente Paraguay y Ecuador tienen fuerzas propias, totalmente ajenas a la policía y a los militares para los puertos y para las aduanas. Este es un tema que hay que subrayar, está en la ley, yo creo que es un factor, pero son estos temas ya de profundidad que no se pueden resolver de un día para el otro y que realmente tienen serias implicaciones en los temas de seguridad. Pero regreso, se presentó en su momento, Guy, porque me has preguntado sobre cómo se volvieron a acercar las relaciones de seguridad y la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos, algo que definitivamente se hizo. Se volvieron a firmar los memorandos de entendimiento con la DEA, se activaron nuevamente todos los protocolos de colaboración y de compartir información entre fuerzas de policía. Además, no solamente se firmó, sino que se puso en ejecución el convenio para que opere en el Ecuador el Orión P3, para el tema de la supervisión del espacio marítimo, que también es muy importante en esta zona. En materia de cooperación también un proyecto que al final se logró instalar de una sala integrada en temas de inteligencia y contrainteligencia, en temas de integrar información, que creo que también fue muy importante, anticipación en materia migratoria, intercambio de información en temas migratorios. Durante el periodo en el que fui ministra, se detuvieron en Centroamérica a 3 ciudadanos identificados como miembros de ISIS, que ingresaron al continente por Ecuador. Es decir, realmente creo que fueron años en donde se hizo un giro importante en materia de seguridad, sin duda insuficiente frente a la magnitud del problema que tenemos. Yo agregaría algunos elementos de lo que he venido escuchando, que me parece que también se deben poner sobre la mesa. El narcotráfico y los carteles del narcotráfico deben llamar toda nuestra atención y son un foco de la crisis que vivimos en este momento, pero no exclusivamente. También es indispensable el pasar de la discusión solamente, y ya es lo suficientemente grande, pero no es solamente narcotráfico, es que la industria criminal y la economía criminal se ha multiplicado y se ha expandido en América Latina. Por ejemplo, las implicaciones de las propias economías y las fuerzas de los desmovilizados en Colombia, las implicaciones y su participación en la minería ilegal en el Ecuador, por ejemplo, es un tema que cada vez debe ser atendido con mayor preocupación. El tema de la minería ilegal, del tráfico de especies, hay una nueva ola migratoria, y lo dije hace un momento, eso significa que también las mismas rutas se están utilizando para el tráfico y la trata de personas. Ese es un sector, es una industria, es una actividad criminal a la que también hay que ponerle muchísima atención. Hay una zona, sobre todo la zona de la triple frontera con Brasil, en donde la falsificación y el contrabando se ha convertido en una economía ilegal de mayor magnitud, inclusive que la del narcotráfico. Es decir, no estamos hablando ya solamente de carteles del narcotráfico, aunque tienen un papel preponderante cuando hablamos de criminalidad, de industrias criminales, de economías criminales en América Latina. Es indispensable ampliar nuestra mirada en estos otros temas. Me parece que el embajador Romero nos pedía intervenir. No sé si hago bien en interrumpir para eso, Guy. Yo creo que los dos quieren interrumpir, el embajador Fili y el embajador Romero. Empezando con el embajador Fili, tal vez. No, jamás quisiera interrumpir porque lo más importante, honestamente, en estos diálogos es que los mismos ecuatorianos hablan. Y lo que yo he escuchado aquí me parece absolutamente parte de la receta. Siempre el problema de ser un americano trabajando en América Latina es caer en la trampa de soberbia, de que pues sabemos todo, llegamos aquí con la solución, simplemente si ustedes siguen la receta, la torta se va a hornear perfectamente bien. No es así. Cada país tiene una situación distinta, pero honestamente lo que yo he escuchado de nuestros 3 panelistas ecuatorianos es una película que yo he visto varias veces. Y todos los americanos que hemos trabajado 3, 4 décadas en la región lo hemos visto. No hay honestamente ni un solo ingrediente
en ese sancocho tóxico que ustedes han mencionado, que no hemos reconocido en otro país, que sea México, que sea Guatemala, que sea Colombia, porque la dinámica de las mafias, la dinámica del crimen organizado transnacional es la misma. No importa que sean albanos, y ustedes tienen pues esa novedad de que hay mafias de Albania que están allá. Sin ser muy grosero, ¿qué importa? Son mafias. Operan exactamente como las mafias rusas o colombianas o americanas o mexicanas. Entonces, a través de la experiencia que Estados Unidos tiene, yo espero que el nuevo gobierno sea dispuesto a sentarse con el gobierno americano, que sea, porque estos conocimientos son institucionales. Por ejemplo, ustedes han mencionado algunos temas aquí muy importantes. Extradición, Vero, lo mencionaste. Yo sé que está entrabado en la corte. Perdónenme, señores, pero muy francamente, sin pelo de la lengua, lo único que teman los grandes capos del narco es una cárcel americana. Punto y aparte. O sea, no quiere decir que somos mejores, no quiere decir que Estados Unidos puede llegar con una varita mágica, como alguien dijo, pero una extradición, una condena de 30, 40 años en una celda americana, como está purgando el Chapo Guzmán de México. Eso no quiere decir que se va a desaparecer la problemática, porque siempre hay un tonto después, no un tonto, listo, después de subir el pirámide, digamos, del crimen organizado. Pero sí es una manera tanto jurídica como publicitaria demostrar al pueblo y, como decía Pete antes, de conseguir o engendrar, digamos, esa confianza ciudadana. Si algunos grandes capos van volando y se convierten en invitados de Tío Sam. Número 2, el sistema carcelario. Mira, aquí es donde yo siempre he dicho y he abogado a que los latinos que quieren, los países latinos que quieren reformar su sistema carcelario, sí pueden venir a los Estados Unidos. Sí tenemos algunos peritos excelentes, pero también los tiene la comunidad europea. Y ellos normalmente tienen más plata disponible, porque Estados Unidos normalmente está trabajando en 4, 5, 6 países en América Latina. Los europeos no tanto. Este es el año cuando la comunidad europea va a enfocarse mucho en América Latina, porque Ecuador en un próximo gobierno no se acerque a los europeos para colaboración en reformar el sistema carcelario. Se ha mencionado Manta, la base allá en Manta, y yo sé que la palabra base es muy problemática, que implica muchas cosas para los correístas que van a decir que, no, eso es una invasión de nuestra soberanía. Señores, por favor, vamos a ser muy sinceros. Un buen político puede describir exactamente lo que es. Es una colaboración donde la inteligencia se intercambia, la inteligencia se desarrolla a través de técnicas que Estados Unidos maneja bastante bien después de 20 años de guerra en Irak, en Afganistán, con nuestros aviones, el P-3 que mencionó María Paula, nosotros podemos precisar en una cuevita hasta una cabra por nombre y apellido. Entonces hay formas de hacer rastreo de quiénes son los capos ecuatorianos o mexicanos o colombianos o de Albania que están operando en tu país. Eso sí se puede hacer. Y se hace a través de comportamiento de inteligencia. Hay que crear los centros de fusión. Lo hemos hecho en Colombia, en México, con gran éxito, con gran éxito. En mi tiempo en México, y no es que yo tuve nada que ver en el asunto, yo simplemente estaba supervisando la gente que estaban en la obra gruesa, pero México no había tumbado un solo capo del narco entre 2002 y 2009, ni un solo. Entre el 2009 y 2012, cuando terminó Mérida, tumbamos más de 15 jefes de plaza
y grandes capos. ¿Por qué? Porque estábamos intercambiando inteligencia y los mexicanos estaban llevando la batuta en la lucha frontal. Eso también hay que desarrollar lo que son unidades especiales, unidades vetadas, decíamos, vetted units, que son de ultra confianza, son muy especiales, bien equipados, bien entrenados. Hay un sinnúmero de otras cosas, uno más que voy a mencionar por mi experiencia en Panamá, que tienes el Canal de Panamá, quizás el vía marítimo más estratégico del hemisferio. Estados Unidos tiene un plan robusto de colaboración en seguridad portuaria que se llama The Container Security Initiative. Ecuador debe ser cliente número 1 de esta iniciativa. Yo creo que también en cuanto a lavado de dinero, en cuanto a la administración de justicia, señores, es una película que hemos visto antes. Los dirigentes tienen que ser ecuatorianos, los que llevan la batuta en cuanto a las políticas y que presentan estas políticas a los ecuatorianos tienen que ser ecuatorianos, pero los técnicos y los peritos pueden ser americanos. No digo que es fácil, no digo que no hay competencia para ese dinero, pero si hay realmente un compromiso político y la voluntad política en un nuevo gobierno y la ciudadanía, en vez de simplemente frotar las manos y decir, ay, qué pena, qué hay de mí, cómo ha ocurrido en nuestra casa. Lamentablemente, señores, hemos visto otras casas con infestaciones de ratas, que es la corrupción y la delincuencia organizada. Gracias, embajador Fili y embajador Romero. Bueno, muchísimo, Gui. Mire, me impactaron tanto las palabras de ustedes en cuanto a la grandeza y complejidad de ese problema. Pero yo soy un hombre bastante sencillo en el sentido de tomar en cuenta, hay que hacer el primer paso en todo eso, ¿no? No se puede hacer todo en un solo día, pero hay que tomar un buen paso primero, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las áreas más importantes? Las cárceles. Hay que aislar a la gente. No cabe duda ninguna de eso. Porque están dirigiendo todo de las cárceles. Eso es un hecho, ¿no? Hay que hacerlo. Además, hay que enfocar en las vecindades más afectadas por la violencia y alrededor de la costa ecuatoriana, ¿no? Es decir, que se puede generar empleo para los jóvenes. Y es el gobierno que va a hacerlo, porque tenemos experiencia en eso, acordando un acuerdo de libre comercio con Centroamérica con la meta principal de generar recursos internacionales para generar empleo, sobre todo para los jóvenes. Y no sucedió así. ¿Por qué? Porque la criminalidad ocurre mientras que hay acuerdos de libre comercio y otras medidas entre los Estados Unidos y Centroamérica. Entonces, hay que tomar en cuenta de que hay que enfocar exclusivamente como primer paso en las vecindades más afectadas por la violencia, tomando en cuenta y involucrando sus vecinos países en eso. Además, hay tantísimos elementos que habla John sobre las esfuerzos portuarias y todo eso, pero hay que ganar a la gente de las mismas vecindades donde operan la gente. Y a veces se ve todo es como insuperable, la grandeza de los problemas, pero si se puede enfocar como Uribe lo hizo al inicio de su plan seguridad democrática, poco por poco, paso por paso, él ganó el territorio nacional o reganó el territorio nacional al gobierno, pero hay que hacerlo en pasos en vez de tratar de hacer todo mientras tanto. Gracias. Gracias, Pete. Bueno, pues yo creo que ya ha llegado la hora y ha sido una conversación buenísima. Antes que nada, quisiera decir muchas gracias a todos y todas
por su tiempo, presencia y preguntas. Y de nuevo, si quieres leer más sobre nuestro análisis sobre Ecuador y todo el hemisferio, nos puede encontrar en las redes sociales y en nuestra página web, que de nuevo es theglobalamericans.org. Gracias de nuevo al embajador Romero, embajador Fili, María Paula, Mauricio y Verónica Arias. También gracias a todo el equipo de Global Americans, al apoyo de todos ustedes y a nuestra audiencia hoy. De parte de Global Americans, muchas gracias de nuevo y hablamos pronto. Solamente me gustaría decirle que ya tienen ustedes nuestras direcciones por el internet, y si hay preguntas o cualquier cosa, nos falta llamar a escribirnos entonces. Así es. Sí, Gracias muchas gracias. a todos. Buen día. Un gusto verles a todos. Gracias. Gracias. Buen día. Un abrazo. Gracias, Guy.